¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente dentro de un chicle? Ese pequeño trozo elástico que todos hemos probado alguna vez parece algo simple, casi insignificante. Lo metes en tu boca, lo masticas, disfrutas su sabor y hasta compites con tus amigos para ver quién hace la burbuja más grande. Pero detrás de ese gesto tan cotidiano se esconde una historia sorprendente, un proceso oculto y una receta que ha fascinado al mundo entero durante más de un siglo. Hoy, en Proceso Oculto, vamos a desvelar los secretos del bubble gum, ese invento que conquistó desde niños en los parques hasta adultos en oficinas, cines y estadios. Prepárate porque lo que descubrirás no es solo un dulce, es ciencia, cultura, historia y hasta un poco de magia. El chicle tiene raíces mucho más antiguas de lo que imaginas. Civilizaciones prehispánicas como los mayas ya masticaban la savia de un árbol llamado chicozapote. Lo usaban para limpiar los dientes, refrescar la boca y como ritual social. Algo parecido sucedía en otras culturas. En el norte de Europa se han encontrado restos de resina de abedul mascada hace miles de años. En resumen, masticar algo elástico y dulce no es un invento moderno, es un instinto humano que viene de la antigüedad. Pero la historia del bubble gum, tal como lo conocemos, comienza en el siglo XX, en fábricas llenas de máquinas, experimentos fallidos y un poco de casualidad. A finales de los años 20, un trabajador de una compañía en Filadelfia descubrió una fórmula que no solo era masticable, sino que además podía inflarse en burbujas sin romperse al instante. Así nació el primer chicle de burbuja comercial, el famoso Double Bubble. Su éxito fue inmediato. Los niños lo adoraban porque podían jugar con él, y los adultos porque era barato. En tiempos difíciles, ofrecía un pequeño escape de sabor y diversión. Ahora bien, ¿qué hay dentro del chicle moderno? La respuesta no es tan sencilla como decir azúcar y saborizantes. En realidad, el chicle es el resultado de una receta precisa. El corazón del chicle es algo llamado gum base, o base gomosa. Esta no es digerible, por eso, aunque mastiques durante horas, nunca se deshace en tu boca. Antiguamente, esta base se hacía con resinas naturales como la del árbol de chicozapote, pero con la industrialización se desarrollaron mezclas sintéticas que garantizan elasticidad, suavidad y estabilidad. A esta base se le añaden jarabes de maíz, azúcares refinados, y por supuesto, sabores intensos. Fresa, menta, sandía, canela, la lista es interminable. Los aromas son microencapsulados para que duren más tiempo al masticar. También se agregan colorantes que dan esa apariencia vibrante que reconocemos en los envoltorios. El proceso de fabricación es fascinante. Todo comienza en enormes tanques donde la base gomosa se calienta hasta volverse maleable. Imagínate un chicle gigante derritiéndose como masa de pan. Una vez lista, se coloca en máquinas amasadoras que mezclan con precisión la base, el azúcar en polvo y los jarabes. La mezcla es pesada y pegajosa, pero poco a poco va adquiriendo la textura que conocemos. Después viene la parte mecánica, rodillos comprimen la masa hasta transformarla en láminas uniformes. Estas láminas se enfrían, se cortan y se moldean en diferentes formas, bolitas, barras, almohadillas. Cada una pasa por un recubrimiento de azúcar que evita que se peguen entre sí y da ese toque crujiente al principio de cada mordida. Finalmente, las piezas se envuelven en papeles brillantes o cajitas coloridas, listas para viajar a todo el mundo. El bubble gum no es solo un dulce, es un fenómeno cultural. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses recibían chicles en sus raciones. Los repartían entre la población civil de los países que visitaban, y así el chicle se convirtió en un símbolo de modernidad y estilo americano. En los años 50 y 60, Hollywood lo inmortalizó en películas juveniles. Soplar una burbuja gigante se volvió un acto de rebeldía, de diversión y de identidad. Hoy en día, el mercado del chicle es multimillonario. Marcas como Bababe, Bazooka y Trident han marcado generaciones. Algunas se centran en burbujas enormes y sabores dulces, otras, en frescura y cuidado dental. Pero todas tienen algo en común, ese efecto hipnótico de meter un pequeño trozo de masa en la boca y transformar minutos aburridos en un ritual de sabor y juego. Y aquí viene lo más curioso, aunque todos sabemos que el chicle no se digiere, aún existen mitos. ¿Recuerdas cuando te decían que si tragabas un chicle se quedaría en tu estómago por 7 años? Tranquilo, eso no es cierto. El cuerpo humano no digiere la base gomosa, pero tampoco la retiene. Simplemente pasa por el sistema digestivo y se elimina sin mayor problema. Otra curiosidad, las burbujas más grandes jamás registradas en concursos de bubble gum superan los 60 centímetros de diámetro. Imagina inflar algo más grande que tu cabeza sin que explote en tu cara. La clave está en la fórmula especial de la base y en la técnica del soplador. Sí, existe gente que entrena para esto.
Pero volvamos a lo oculto, ¿por qué el chicle es tan adictivo? La respuesta está en la combinación de azúcar, textura y repetición. Masticar activa los músculos faciales, produce saliva y genera una sensación de satisfacción. Cuando a esto se le suma un sabor intenso y una textura elástica, el cerebro lo interpreta como un estímulo placentero. No es casualidad que mucha gente recurra al chicle para calmar la ansiedad, concentrarse o simplemente pasar el tiempo. En la industria, cada detalle cuenta. Las fábricas de chicle operan con precisión obsesiva. La temperatura debe ser constante para que la masa no se endurezca ni se derrita. La humedad puede arruinar lotes completos y el tiempo de amasado define si un chicle será demasiado duro o demasiado blando. Es un arte escondido detrás de máquinas enormes que trabajan día y noche. Además, el packaging no es un simple detalle. Su diseño está pensado para atraer la atención, diferenciar sabores y transmitir diversión. Algunos chicles incluyen cómics en su interior, como los legendarios Bazooka, otros vienen en envases gigantes pensados para compartir. Todo esto forma parte de una estrategia que ha convertido al bubblegum en uno de los productos más icónicos del planeta. Pero la historia del chicle tiene más secretos de los que imaginamos. Uno de los más curiosos está en su olor y sabor. ¿Por qué casi todos los bubblegum del mundo saben a fresa artificial? La respuesta está en la historia misma del producto. El primer chicle de burbuja que se comercializó usó un sabor a fresa porque era barato y fácil de producir en grandes cantidades. Ese aroma se asoció inmediatamente con la experiencia de masticar chicle. Aunque hoy en día existen miles de sabores, el clásico de fresa sigue siendo el más vendido, porque nuestro cerebro lo conecta con la primera sensación de diversión y dulzura. Y hablando del cerebro, ¿sabías que masticar chicle puede mejorar la concentración? Libro abierto. Estudios han demostrado que el acto repetitivo de masticar aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, lo que mejora la memoria a corto plazo y reduce la fatiga. Por eso muchos estudiantes y trabajadores mastican chicle durante exámenes o largas horas frente al ordenador. Lo que empezó como un simple dulce ahora tiene un lugar inesperado en la neurociencia. Otro dato sorprendente es la relación entre el chicle y la aviación. Durante décadas, las aerolíneas repartían chicles a los pasajeros antes del despegue. La razón era muy práctica: al masticar, el movimiento de la mandíbula ayudaba a equilibrar la presión en los oídos durante el ascenso. De esta manera, el chicle no solo servía como entretenimiento, sino también como un pequeño remedio contra el malestar aéreo. Ahora pensemos en las fábricas. Imagina entrar en un lugar donde cada día se producen toneladas de chicle. Los pasillos están llenos de olor a frutas intensas, las máquinas giran como gigantes incansables, y enormes bloques de masa gomosa viajan por cintas transportadoras hasta convertirse en miles de piezas diminutas. Cada lote está controlado por sensores que vigilan la temperatura, la humedad y el peso. Un solo error en la proporción de azúcar o en el tiempo de amasado puede arruinar toda la producción. Esa obsesión por la perfección es lo que convierte a la industria del chicle en una auténtica coreografía de precisión. Pero la magia no se queda en la fábrica. Los envoltorios también guardan su propio misterio. ¿Recuerdas los cómics de Bazooka? ¿O los sobres metálicos brillantes de Ubababe? Nada de eso es casualidad. Las marcas entendieron que el chicle no solo debía ser sabroso, debía contar una historia. Cada papel de colores, cada tipografía, cada dibujo, está diseñado para conectar con la imaginación de niños y adultos. Es un marketing que se mastica, se juega y se guarda en la memoria. Y hay más. ¿Sabías que existen museos del chicle? En países como México o Estados Unidos hay colecciones enteras dedicadas a la historia de este producto. Allí puedes ver desde las primeras máquinas expendedoras hasta envoltorios que ya son piezas de coleccionista. Porque aunque parezca un simple dulce, el chicle ha dejado huella en la cultura global. Incluso hay récords mundiales dignos de película. La burbuja más grande hecha con un chicle medía 66 centímetros de diámetro, inflada por una mujer llamada Susan Montgomery en 1994. Para lograrlo, tuvo que entrenar durante semanas, practicando la técnica perfecta de inflado y usando un tipo especial de bubblegum con extra elasticidad. Esa imagen recorrió periódicos y programas de televisión, demostrando que el chicle no es solo un alimento, también es espectáculo. Pero no todo son curiosidades divertidas. El chicle también ha estado en el centro de debates sobre salud y medio ambiente. Al estar hecho con bases sintéticas que no se degradan fácilmente, millones de trozos de chicle terminan pegados en aceras, calles y muebles cada año. Ciudades como Londres y Singapur gastan millones en limpieza, y en algunos lugares incluso se prohibió temporalmente la venta de chicle. Aún así, la creatividad humana no se detuvo. Hoy existen proyectos de chicles biodegradables hechos con resinas naturales que prometen una solución más ecológica.
Detrás de cada burbuja que explota en tu cara hay un universo oculto de ciencia, historia, cultura y hasta política. Y quizás eso sea lo más fascinante, como algo tan pequeño puede contener tantas capas de significado. Un simple pedazo de chicle es, en realidad, un reflejo de la sociedad moderna, dulce, adictivo, colorido, pero también tecnológico, cultural y hasta polémico. Así que, la próxima vez que mastiques un chicle, piensa en todo lo que esconde: la resina ancestral de los mayas, la creatividad de los inventores, la precisión de las fábricas, el ingenio del marketing y hasta los récords mundiales más insólitos. El chicle es mucho más que sabor. Es un viaje a través del tiempo, la ciencia y la imaginación. Y ahora que conoces su receta oculta revelada, ¿te atreverías a mirar tu próximo chicle de la misma forma?